Los asuntos de la Iglesia. Por Watchman Nee. Capítulo 7. Reuniones de distrito. Si el área de la Iglesia es grande y si además tiene muchos santos, las reuniones de distrito llegan a ser un arreglo necesario. No creemos, como los congregacionalistas, que cada congregación es una unidad, porque esa no es la enseñanza de la Biblia. La enseñanza de la Biblia no permite que tomemos como unidad una congregación, sino que tomemos la localidad como la unidad. Por ejemplo, Corinto es una localidad y Roma es una localidad. Por lo tanto, si el número de hermanos y hermanas en una localidad es grande, como en el caso de Jerusalén, que tenía millares de creyentes, se darán cuenta de que es imposible reunirse en un solo lugar. Más aún, ya había en Jerusalén 3.000 o 5.000 que fueron salvos en los primeros días. Tal vez no podían reunirse en un solo lugar, ni siquiera en los primeros días. Por lo tanto, aquí vemos claramente que debe tenerse cierto tipo de arreglos para las reuniones. 50 por grupo o 100 por grupo. Nosotros no tomamos la siguiente porción de la Biblia como base, solo tomamos esta porción de la Biblia como nuestra guía, nos dirige y nos guía. Ustedes se acuerdan de las ocasiones en las que el Señor Jesús alimentó a los 5.000 y a los 4.000. Debido al gran número, el Señor no podía distribuir el pan a la multitud. Espontáneamente el Señor hizo un arreglo, poniendo de a 50 por grupo o de a 100 por grupo. Hoy día, aceptamos el principio de este arreglo del Señor. Cuando el número de santos es muy grande en cierto lugar, podemos aprender de la manera en que el Señor dividió a la gente en grupos de 50 o de 100. Ya les he mencionado hace unos días que el Señor no siempre dividió a la gente únicamente en grupos de 50, tampoco únicamente en grupos de 100. A unos el Señor los dividió en grupos de 50 y a otros en grupos de 100, lo cual significa que estos dos números son números convencionales. Así que hoy, cuando el número de personas en la iglesia se agranda, es menester dividirlos en grupos. Esto no quiere decir que debemos formar otra reunión cada vez que lleguemos a un determinado número fijado en forma legal. Más bien, afirmamos que con base en conveniencia, geografía y tamaño de la congregación, puede haber una reunión de más o menos 50 personas o tal vez de unas 100. El número 100 es el doble de 50, por lo tanto, el Señor estaba solamente dándonos un número conveniente. Con base en este principio, creo que los hermanos responsables en todas las localidades deben aprender a hacer arreglos para que la gente sea dividida en distritos cada vez que llegamos a ser muchos. El número puede ser 50, o puede ser 100, o hasta un poquito más de 100. De todos modos, debemos comenzar a tener reuniones de distrito al aproximarnos a estos dos números. Esta clase de reunión es de lo más conveniente, debido a que es fácil cuidar de los santos y visitarlos cuando los números son pequeños. Cuando el número es pequeño, también se tiene más oportunidad para que los santos funcionen en la reunión. Los números entre 50 y 100 personas son muy buenos para tener reuniones. Son muy convenientes en todo aspecto. Reunirnos separadamente en distritos. La reunión de la predicación del Evangelio, así como la reunión de oración y la reunión para los nuevos creyentes, pueden llevarse a cabo en los diferentes distritos. Si lo deseamos, hasta la reunión de edificación se puede llevar a cabo en los diferentes distritos. Si deseamos combinar algunas reuniones, pienso que especialmente las reuniones de edificación servirían a este propósito, y tal vez se puede decir lo mismo de las reuniones para la predicación del Evangelio. Si en esta región hay hermanos que son obreros, y si estos quieren tener algunas reuniones de predicación para los hermanos y hermanas, es obvio que combinar tales reuniones sería más conveniente. Todas las demás reuniones pueden tomar lugar separadamente, la reunión de oración, la reunión para el partimiento del pan y las reuniones para los nuevos creyentes. Todas estas reuniones se pueden llevar a cabo en los distritos. Cuidar a los santos por distritos.
De esta manera podemos cuidar a los santos por distritos. Si hay reuniones por distritos en cierta localidad, los hermanos responsables deben aprender a hacer arreglos para que en cada distrito haya alguien que pueda tomar la responsabilidad. Los hermanos responsables en cada distrito deben escuchar a los sobreveedores. Es necesario que los responsables aprendan a tomar la responsabilidad y a cuidar de la situación espiritual en cada distrito. Ellos deben interesarse por toda la obra y encargarse de ella. Estas son las responsabilidades suyas. Tener un crecimiento balanceado. Si el número de personas en alguna iglesia ha aumentado, si el área está bien dividida en distritos, y si ha habido un cuidado adecuado en cada distrito, entonces ustedes verán que todos los santos participarán en las reuniones. Esto se debe al hecho de que muchos podrán tener un crecimiento balanceado, y todos podrán orar y tener comunión delante de Dios. Siempre y cuando el número sea pequeño, no habrá necesidad de dividirlo en distritos. Cuando el número es grande, sí hay tal necesidad. Reuniones por distritos en Jerusalén. La Biblia no nos muestra cómo Jerusalén en esos días fue dividida en distritos. Al leer el libro de Hechos, sabemos que había distritos allí, aunque no usaban nuestra terminología. Se ve que las reuniones de oración tomaban lugar en los hogares particulares. Durante el tiempo que Pedro fue encarcelado, como ustedes recordarán en la historia de Rode, la casa de Marcos era el lugar de oración. Permítaseme repetir que la Biblia no nos da cada punto detallado y particular de los asuntos de la iglesia, porque Dios no se agrada cuando todo está estructurado. Sin embargo, en la Biblia se encuentran algunas claves acerca de los arreglos de todos los asuntos. Estas claves están puestas en la Biblia. Esto hace que la iglesia en cada generación aprenda a buscar delante de Dios y aprenda cada vez a hacer arreglos conforme al Señor, a pesar de que la iglesia se encuentre con las mismas situaciones una y otra vez. Según la situación real, habría sido imposible que todos los hermanos y hermanas en Jerusalén se reuniesen para partir el pan. Habría sido imposible en la práctica. Si hubiese habido solo una copa, ¿de qué tamaño debería de haber sido esa copa? Si hubiese habido solamente un pan, ¿cómo lo habrían podido repartir? ¿Cuánto tiempo se habría tomado para pasar el pan a varios miles de personas? Después el número llegó a decenas de millares. Pasar el pan a tantas personas es imposible. Aunque tomasen los 7 días de la semana para reunirse, de todos modos, habría sido muy difícil repartir el pan y pasar la copa de una manera adecuada. Por lo tanto, podemos ver de una forma muy clara que en aquellos días se reunían por distritos. La casa de Marcos era una de tantas casas. Guardar este principio. Por lo tanto, espero que siempre guardemos este principio delante de Dios. Por un lado, reconocemos que la Biblia menciona los arreglos hechos con respecto a estos asuntos. Por otro, también reconocemos que la Biblia no nos da un reglamento con respecto al arreglo de estos asuntos. En la Biblia, Dios siempre mantiene principios en vez de darnos reglamentos en detalle acerca de cómo deben hacerse las cosas externas. Por ejemplo, en estos días escribimos cartas de recomendación o de presentación. En la Biblia solo vemos la carta de recomendación, pero la Biblia nunca nos dice cómo debe ser escrita esta carta. Pablo dice que él no necesitaba cartas de recomendación. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? 2 Cor. 3:1. Esto nos dice que existe una cosa llamada carta de recomendación, pero no se nos dice cómo se escribe. Por lo tanto, estamos aprendiendo año tras año a tener cartas de recomendación y a escribirlas de una manera apropiada. Pablo no nos dejó un formato, ni un manual para escribir cartas, a fin de que solo tuviésemos que llenar los espacios. Debemos estar aprendiendo todo el tiempo cómo se escriben tales cartas. Cuando Dios hace las cosas en la iglesia,
Él siempre nos da solamente un principio. Él solamente nos muestra que está haciendo algo, y nunca considera que el Espíritu Santo esté separado de la Iglesia. Desde el punto de vista de Dios, el Espíritu Santo está en la Iglesia para representar a Cristo, el Espíritu Santo mora en la Iglesia. Por lo tanto, con tal que tengamos el principio acerca de cierto asunto y estemos dispuestos a someternos a la cabeza de la Iglesia, el Espíritu Santo nos puede enseñar cómo llevarlo a cabo. Espero que puedan ver este asunto, especialmente la cuestión de dividirnos en distritos. Aunque no tenemos una base ni reglamentos bíblicos que nos digan cómo hacerlo, sabemos que en la práctica es imposible no tener reuniones por distritos separados. Más aún, en el libro de Hechos vemos el principio de reunirnos por distritos. Los santos se reunían de casa en casa. La casa de Marcos era una de esas casas. Hechos 2:46 dice, en las casas. Este versículo nos muestra el principio de los distritos. Hoy día le pedimos a Dios que nos enseñe cómo ejecutar estas cosas con base en el principio de la Biblia. Quisiera que recordaran este principio, la Biblia no nos oculta nada acerca de las cosas espirituales, sino que habla de una manera detallada. Sin embargo, acerca del aspecto de los asuntos prácticos, acerca del sacerdocio levítico, en asuntos de servir a Dios, existe el servicio del género de los levitas, la Biblia nos da solamente claves, no nos da reglas. Siempre nos muestra que hay ciertas cosas, pero no nos muestra cómo tales cosas son ejecutadas. Hoy día cuando ustedes las vayan a llevar a cabo, encontrarán que el Espíritu Santo no los ha dejado, que el Espíritu Santo está aún en la Iglesia, y que Cristo sigue siendo la cabeza de la Iglesia a través del Espíritu Santo. Para conocer este asunto, uno puede esperar, puede orar, y luego podrá obtener la luz. Espero que los hermanos vean el asunto de reunirse por distritos y que tendrán tal práctica conforme a este principio. Capítulo 8. Los arreglos que se deben hacer en una iglesia local que esté en el centro para la obra. Otra cosa que tenemos que considerar es lo que vamos a hacer en la iglesia local que está en el centro regional para la obra. Hay dos clases de iglesias locales, la iglesia local en general y la iglesia local que está en el centro regional para la obra. Realmente no hay mucha diferencia entre las dos. Solamente hay una pequeña diferencia relacionada con el lugar que ocupan los apóstoles en esa iglesia local. Una iglesia local tiene ancianos, diáconos y hermanos y hermanas. En un lugar como Filipos, por ejemplo, podemos ver que en la iglesia hay ancianos, diáconos y hermanas. Filipenses 1 dice claramente: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los sobreveedores y diáconos, gramo. En otras palabras, esta carta fue escrita a todos los creyentes, a los sobreveedores y a los diáconos de la iglesia. Este es el arreglo interno de una iglesia local en general, hay sobreveedores, diáconos y hermanas. Un grupo adicional, los apóstoles, está en la localidad en donde está el centro para la obra. Es algo distinto si hoy día usted está en una iglesia local que está en el centro para la obra, debido a que allí hay un grupo adicional, el de los apóstoles. En las localidades, los sobreveedores siempre administran las iglesias locales. En la localidad en donde está el centro regional para la obra, están los apóstoles. Los apóstoles también son ancianos. Los apóstoles administran la obra en cierta región. Los apóstoles sirven para la obra, pero al mismo tiempo, también administran la iglesia local de allí. Por lo tanto, cuando los apóstoles están en la localidad que es un centro regional para la obra, ellos están allí, por un lado, como apóstoles, y por otro, como sobreveedores, es decir, como ancianos. Los apóstoles se encargan de la obra en cierta región o área. Tal vez la palabra región sea muy formal para ustedes. Pero, siempre y cuando sepan lo que quiere decir, es suficiente, no estamos discutiendo palabras.
Los apóstoles administran la obra en cierta área y también administran los asuntos de la iglesia local que está en el centro para la obra. Sin embargo, los apóstoles no deben, en calidad de apóstoles, administrar una iglesia local directamente. Por lo tanto, los apóstoles llegan a ser ancianos al mismo tiempo. La Biblia nos muestra que cuando la iglesia celebró una conferencia para dialogar acerca de cómo manejar los asuntos de la iglesia, esto ocurrió solamente una vez en la Biblia. Ellos enviaron cartas, diciendo, los apóstoles y los ancianos, hermanos en Jerusalén, HCH, 1523, gramo. Aquí quiero señalarles que Pedro era apóstol, incluso era líder entre los apóstoles. Sin embargo, Pedro también era anciano en Jerusalén. En 1 Pedro 5:1 se dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Por favor, recuerden que Pedro no era solamente apóstol sino también anciano. En 2 Juan 1 se dice, el anciano A. En 3 Juan 1 se dice, el anciano A. En 1 Pedro 1:1, Pedro nos dice que él era apóstol. Él escribió la epístola en calidad de apóstol, pero en 5:1 nos muestra que él también era anciano. Al comienzo de su segunda y tercera epístolas, Juan dijo que él era anciano. Es bastante peculiar que, a diferencia de Pablo o Pedro, Juan no menciona que él fuera apóstol. Al comienzo de cada epístola, Pablo nos muestra que él había escrito la epístola en calidad de apóstol, pero Juan, en su segunda y tercera epístolas dice, de una manera simple y franca, que era un anciano el que había escrito las epístolas. Así que, pueden ver que los dos más destacados apóstoles de Jerusalén también eran ancianos en Jerusalén. Pedro y Juan, los dos más renombrados de entre los apóstoles en Jerusalén, también eran ancianos en Jerusalén. Con excepción de Jacobo, no se menciona que ninguno de los otros apóstoles en Jerusalén fueran ancianos. En el libro de Hechos vemos que Pedro, Juan y Jacobo son tres apóstoles notables. Las epístolas nos dicen que dos de ellos eran ancianos. Durante la conferencia que la iglesia celebró, Jacobo fue el que tomó la decisión final. Según la historia de la iglesia y la palabra de la Biblia, podemos ver que en ese tiempo él era un anciano en Jerusalén. Más aún, según la Biblia, Jacobo estaba delante de Pedro, ya que Jacobo era el que decidía los asuntos. Por lo tanto, en la iglesia donde haya un centro regional para la obra, pueden permitir que los hermanos locales, aquellos que sean confiables, que tengan más madurez y que tengan peso espiritual aprendan a supervisar. Al mismo tiempo tenemos, por un lado, los obreros que son ancianos de la iglesia local, y por otro, los apóstoles de esa región. Los apóstoles no deben encargarse de asuntos que estén directamente relacionados con una iglesia local. Si ustedes son ancianos, no pueden administrar los asuntos de otras iglesias locales. Si ustedes son ancianos en Jerusalén, ustedes no pueden administrar asuntos en Samaria. En la Biblia, los ancianos son siempre locales. Ustedes no pueden ir más allá de la esfera de su iglesia local e ir a otra iglesia local para administrar los asuntos de esta. Si usted es un apóstol, no debe administrar directamente los asuntos de una iglesia local. Un apóstol puede tratar con los ancianos de la localidad, pero un apóstol no puede encargarse directamente de los asuntos de una iglesia local. Permítanme darles un ejemplo. Pablo llevaba a cabo la obra en Corinto. En Hechos vemos claramente que Pablo fue a Corinto y les brindó ayuda. Quiero que vean que la relación que había entre Pablo y Corinto era íntima y profunda. Pablo les escribió 2 cartas a los corintios. No solo Pablo mismo fue a Corinto, sino que incluso envió a otros a Corinto, tales como Timoteo y Tito. Pablo hizo todas estas cosas, pero no había forma de que él pudiese arrojar de Corinto al pecador. Pablo era apóstol, pero no era anciano en Corinto. Pablo no podía poner un anuncio que dijera que puesto que tal persona había pecado, la iba a quitar. Pablo tuvo que decirle a la iglesia en Corinto,
Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Pablo no tenía manera de quitar a ese hombre en lugar de ellos. ¿Por qué fue esto así? Pablo era apóstol, no anciano. En la Biblia, Pablo no nos dijo que él fuese anciano en cierta localidad. Más bien, Pablo era apóstol a los gentiles. No podía administrar una iglesia local. El apóstol no podía manejar directamente la administración de una iglesia local. Los ancianos pueden administrar la iglesia en su propia localidad, pero no pueden administrar las que estén en otras localidades. Los apóstoles pueden administrar la obra de una región, pero no pueden manejar directamente la administración local. Los asuntos de Corinto deben ser manejados por los corintios y no por Pablo. En calidad de apóstol, ¿cómo trató Pablo con la situación en Corinto? Él dijo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando usted está en la obra, solo puede hacer uso de autoridad espiritual para entregar a tal persona a Satanás, pero no tiene manera de quitarlo. Si los corintios no querían quitarlo, Pablo no tendría manera de hacerlo. No estoy seguro si ustedes han visto esto o no. En la Biblia, este es el arreglo en cuanto a la iglesia. Pedro tiene que sobrellevar dos responsabilidades. En Jerusalén, una iglesia local que estaba en el centro para la obra, Pedro tenía que ser responsable de dos cosas. Tenía que estar en Jerusalén atendiendo la obra en esa área. Al mismo tiempo, también era anciano en Jerusalén. Si uno no es anciano en Jerusalén, entonces no tiene la manera de administrar directamente los asuntos de Jerusalén. Pedro y Juan eran ancianos en Jerusalén, y Jacobo también era anciano en Jerusalén. No tengo la plena seguridad de decir que todos los apóstoles que vivían en Jerusalén siempre eran ancianos en Jerusalén. Probablemente todos aquellos que son mencionados por nombre eran ancianos en Jerusalén. Pedro tenía que administrar los asuntos en Samaria, por lo tanto, Pedro también era apóstol. Él se encargó de la obra en esa área con base en su posición de apóstol y administró la iglesia en Jerusalén con base en su posición de anciano. Este asunto está muy claro en la Biblia. Así que hoy día, por un lado, los muchos colaboradores en una iglesia local que esté en un centro de la obra deben ser responsables de la obra, y por otro, es posible que necesiten ser ancianos. Ustedes son ancianos, y al mismo tiempo tal vez también sean apóstoles que administran la obra en otros lugares. Espero que puedan ver la relación entre estas dos responsabilidades. Un día cuando Antioquía tuvo un problema, enviaron algunos hermanos a Jerusalén para que indagaran acerca de esto. Cuando todos los hermanos en Jerusalén decidieron enviar una carta, ellos podían decirles a los santos que los apóstoles y los ancianos en Jerusalén habían tomado tal decisión. En lo que a los apóstoles se refiere, esto era un asunto regional. En lo que a los ancianos de Jerusalén se refiere, esto era un asunto de la iglesia local. La decisión fue tomada con los apóstoles y los ancianos. Los apóstoles y los ancianos resolvieron juntos este asunto. No sé si ustedes han visto esto. Yo creo que esto es un asunto precioso. Ustedes tienen que saber que en el aspecto de la obra espiritual de la iglesia no hay mucho campo para su imaginación y tampoco hay mucho que se pueda añadir. Dios ha puesto esto enfrente de nosotros de una manera muy detallada. Son los apóstoles los que administran la obra, y son los ancianos los que administran la iglesia local. Pedro era responsable de las dos cosas al mismo tiempo. Algunos apóstoles no son ancianos. Todavía debo señalar que hay apóstoles, tales como Pablo y Bernabé, que no eran ancianos. Según nuestro conocimiento, después de un cuidadoso estudio, no podemos hallar ninguna parte en la Biblia que nos diga que Pablo también era anciano. En la iglesia en Antioquía,
Pablo y Bernabé solamente participaban en el ministerio de la palabra, pero no en los asuntos de la iglesia. Participaban en el ministerio, pero no eran ni diáconos ni ancianos, ellos no tenían estos cargos. Ellos eran profetas en Antioquía. Por lo tanto, Pablo y Bernabé, los dos apóstoles en Antioquía, estaban en el ministerio y no tenían ningún cargo en la iglesia. Antioquía, otro comienzo por el Espíritu Santo. Cuando tuvieron un comienzo en Antioquía, este fue iniciado por el Espíritu Santo. Por favor, noten que el comienzo en Jerusalén fue iniciado por el Espíritu Santo y que el comienzo en Antioquía también fue iniciado por el Espíritu Santo. No fue que en Antioquía hubieran ideado un método para salir a la obra, sino que el Espíritu Santo inició otro comienzo allí. Antioquía, herida mortal para el catolicismo. Por favor, noten que el comienzo en Antioquía fue muy crucial. Si uno conoce a Dios, debe inclinar la cabeza y adorarlo cada vez que lea Hechos 13 y 14, porque aquí hay un asunto muy importante. Siempre estaré sinceramente agradecido con Dios por Hechos 13. Hechos 13 es una herida mortal para el catolicismo romano. Sin Hechos 13, tendríamos que regresar a Roma, sea que Roma esté correcta o no. Jerusalén llegó a ser un centro. Debido a que el Espíritu Santo había iniciado allí un comienzo. Si el Espíritu Santo no hubiese iniciado un comienzo en Antioquía, tendríamos que decir que Dios solo tenía un centro en la tierra. Hermanos, ustedes tienen que ver el gran significado de este asunto. Si ustedes no tienen la obra en sus corazones, no pensarán que Hechos 13, el caso de Antioquía, sea una gran cosa. Pero si tienen la obra en sus corazones, verán que este fue un gran paso. Este fue un paso estratégico de parte del Espíritu Santo. Esto fue muy crucial. Hasta el final del capítulo 12, todo lo que se ve es la obra que procedió de Jerusalén. Hasta la obra en Antioquía procedió de Jerusalén. En el capítulo 11 podemos ver que la obra en Antioquía fue llevada a cabo por hermanos que salieron de Jerusalén. Debido a esto, podemos reconocer espontáneamente que la obra de Dios en la tierra tenía a Jerusalén como centro único. Este centro pudo haber sido movido a otro sitio, pero aún seguiría habiendo un solo centro. Ustedes habrían tenido que admitir que el cristianismo tiene una capital. De la misma manera que el catolicismo romano afirma que la capital del cristianismo es Roma, Jerusalén habría llegado a ser la capital del cristianismo, de la misma manera que la Meca ha llegado a ser la capital del islamismo y Chufú ha llegado a ser la capital del confucianismo. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo produjo otro comienzo en Antioquía. El Espíritu Santo envió a otro grupo de apóstoles desde Antioquía. Pablo y Bernabé llegan a ser apóstoles. ¿Cómo puede Pablo ser tan osado como para tomar el nombre de apóstol? Bernabé era un buen hermano, un hermano común en Jerusalén, él no era apóstol. Al principio, Pablo tampoco era apóstol. En Antioquía, el Espíritu Santo los designó a ambos, los apartó, dio la iglesia a que les impusiera las manos, y los envió. Después de haber sido enviados por unos días, ambos fueron llamados apóstoles en la narración de Lucas. Hechos 14:4 dice, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Aquí la palabra apóstoles está en plural. El Espíritu Santo no dijo, los ordeno, los establezco como apóstoles. Simplemente se mencionó que eran apóstoles. El versículo 5 dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. El pronombre aquí en el griego, el idioma original, es plural, se refiere a los apóstoles. Aquellos que estaban allí querían afrentar a los apóstoles y apedrearlos. El versículo 6 dice, habiéndolo sabido, huyeron a Lastra y Debe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. En otras palabras, Dios,
por medio de su Espíritu, inició este comienzo, no fue Pablo ni Bernabé. Si hubiese sido un comienzo por iniciativa de Pablo o Bernabé, podríamos negarlo. Pero este otro comienzo en Antioquía fue iniciativa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estableció otro grupo de apóstoles y envió 2 a la obra. Por lo tanto, está claro que en la tierra no solamente había una, sino 2 regiones de la obra. Así que, el pensamiento de que la tierra tiene solamente un centro de trabajo queda hecho pedazos. El cristianismo no tiene una capital. Gracias a Dios. Donde trabaja el Espíritu Santo, allí está la capital del cristianismo. Nadie puede restringir la obra del Espíritu Santo. El Señor sigue siendo la cabeza de la Iglesia, el Espíritu Santo sigue siendo el representante del Señor. No estamos aquí para ser representantes del Espíritu Santo. Muchas veces Él nos usa, pero también hay muchas veces en las que obra sin nosotros. Si Jerusalén hubiera querido ser dictatorial acerca de la obra del Señor, no habría podido serlo. Si Jerusalén hubiese querido monopolizar la obra del cristianismo, tampoco hubiera podido hacerlo. Ustedes han visto que Dios ya había establecido a Jerusalén como centro, pero Dios también puede constituir a Antioquía como centro. Por lo tanto, Dios puede constituir también a Shanghái como centro, y Dios también puede constituir a Fuochou como centro. Aquí podemos ver que no hay solo un centro. Si hubiese solamente un centro, entonces el principio de Roma sería correcto. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.